este miércoles de perspectiva. Mi nombre es Melanie Ordóñez. Qué bueno tenerlo conmigo, qué bueno que estemos aquí juntos, listos para estudiar la palabra del Señor. Gracias por acompañarme, gracias por su tiempo. Espero que estén listos, que ya tengan su comida, su fresco, su té, su agua, lo que usted necesite para este tiempo. Tenga a mano su papel y lápiz, su Biblia. Esta noche yo voy a estar leyendo de NBI, pero la versión que usted tenga es la con la que Dios le habla, y eso es lo importante, ¿verdad? Ninguna versión, traducción es mejor que la otra, siempre y cuando su Biblia tenga los 66 libros de la palabra, ¿verdad? Y usted pueda leer y discernir dentro de ella y tener esta comunión. Aquí es donde vemos qué versión puede ser mejor que otras. Así que nada, prepare su palabra, su Biblia, papel, enciéndala como usted la utilice. Y vamos a empezar, ¿verdad? Estamos a poquitos días ya de Año Nuevo. Estamos a poquitos días de Navidad. Y creo que estamos en un momento en el que podemos decir al Señor como qué bendición es cada día que nos ha dado este año. De verdad que hemos podido ver su mano, hemos podido ver su presencia con nosotros constantemente, y eso es una cosa que no tiene valor. Así que sé que este último trecho de este 2025 no será la diferencia. Él nos acompañará, Él estará ahí con nosotros, y pues ponemos desde ya este tiempo en las manos del Señor. Así que acompáñame a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos tienes aquí. Padre, prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras almas, Señor. Quita toda distracción nuestra, Padre, y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Que podamos ver en ti y que podamos ver el mensaje que tú quieres transmitirnos a través del estudio esta noche. Te doy gracias por la vida de toda aquella persona que me esté escuchando, que me esté viendo, Señor, porque sé que la palabra que hablemos hoy no regresará vacía. Gracias por eso, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompañe. Y pongo este tiempo en tus manos, Padre precioso, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Así que vamos a empezar entonces. Hemos estado hablando en estas últimas semanas sobre el discipulado en los últimos tiempos. Ha sido un tema muy bonito, creo que preparando muy bien nuestros corazones sobre lo que es ser un discípulo, ejemplos de discípulos, y hemos visto todo lo que el Señor quería transmitir a través del discipulado, ¿verdad? Recordemos que ser discípulo no solo es ser creyente. O sea, por ser creyente no soy discípulo. Son dos cosas diferentes. O por ser seguidor de Cristo no soy discípulo. El ser discípulo es poder ser como el maestro, ¿verdad? En esas palabras preciosas que el Señor nos dice cuando nos discipula o cuando nos llama a ese discipulado es sígueme. Y en ese sígueme está el peso de puede ser como yo. Y eso es un honor muy, muy lindo. El llamado al discipulado no viene de nosotros, ¿verdad? A veces es como, no, yo quiero ser discípulo, entonces voy a hacerlo. Pero ese llamado no viene de nosotros y no viene de nuestra intención. El llamado viene de aquel que cree en nosotros, de aquel que vio en nosotros y nos creó y que nos llama. Y que piensa y que cree y que sabe que tenemos esa capacidad de que yo soy suficiente para lograr ser como Él, de poder tener esa misericordia que Él tiene, de poder dar el amor que Él tiene, de poder tener la sabiduría que Él tiene, y por eso me llama a ser discípulo, y por eso nos dice, hey, seguime, vení aquí. Ese llamado es de aquel que creó en nosotros nuestra capacidad y que nos dice con ese llamado que podemos ser como Él, seguir sus pasos. Y esto no es porque se los diga yo, nos lo dice la misma palabra. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a irnos a Mateo
capítulo 10, versículos 24 al 25, y escuchemos estas palabras, porque esto se refiere al discipulado, y es lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas. Entonces nos vamos a Mateo 10, 24 y 25. Entonces dice: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su familia. Entonces, enfoquémonos en este versículo 25 que dice: basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Entonces, el que usted sea discípulo es ser como el maestro, ¿verdad? Y como siervos somos como nuestro amo. Por eso cuando le decimos Señor a Jesús, Él es nuestro amo y Señor. Entonces a eso se refiere el ser Señor. Pero hemos hablado de estos temas y a través de todos nuestros predicadores que el Señor ha puesto en sus corazones las palabras, y que hemos sido guiados a través del material que nos da el Pastor Rivas, y que el Señor ha puesto en su corazón, ¿verdad? Nada es casualidad, ¿verdad? Me gusta mucho ahora la palabra diosalidad, ¿verdad? Que viene de Dios. Entonces hemos hablado justo de esto, de lo que es ser discípulo. Hablamos de que no es suficiente con ser creyente. Hablamos también que en esta época vamos a ver cómo el ser discípulo puede ser difícil, por muchas razones, por distracciones, por enojo, por lo que sea, ¿verdad? Pero a veces es complicado porque es que no tengo tiempo para estudiar. Yo conozco gente que me ha dicho por años, pero de verdad les digo, por años: este año hice estudio, ese es mi propósito del año. Y ahorita que ya están haciendo como sus propósitos del año, seguro lo están volviendo a poner en su lista, y al son de hoy no lo han hecho. Es que no tengo tiempo, es que no sé cómo, es que no sé por qué. Hay un millón de excusas, la verdad es que son excusas. Pero el ser discípulo también requiere una intención, porque si el Señor nos está diciendo: hey, seguime, venite, y nosotros no hacemos caso, pues no hay mucho que hacer ahí. Entonces hemos visto todos estos temas, y en las últimas 2 semanas hemos estudiado a los 12. Empezamos a estudiar a los 12 con la pastora Keila, ¿verdad? La pastora Keila nos habló de Pedro, de Andrés, de ¿quién más? De Santiago y de Juan, ¿verdad? Entonces nos habló de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Luego nos habló el pastor Rivas con los siguientes, como los dividió como en grupos de 4. Entonces primero estos 4, la pastora Keila. Luego el pastor Rivas nos habló de Felipe, Bartolomé, Mateo y mi favorito, Tomás. ¿Verdad? Tomás es mi favorito por muchas razones, ahí les contaré después, pero Tomás me encanta. Y hoy vamos a cerrar con el último grupo de 4, ¿verdad? Que son Jacobo, el menor, o Santiago también, el hijo de Alfeo, también lo conocemos, Simón el celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Entonces, lo mejor para el final. Los últimos 4 son muy muy importantes. Todos los 12 son importantes. De los 12, como pudieron haber visto y vamos a terminar viendo hoy, podemos aprender algo de lo que es ser discípulo, ¿verdad? Ya de estos primeros 4, la pastora Keila nos hablaba de estos 4 apasionados y cerquita de Jesús, que son Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y luego estos como un poquito menos conocidos: Felipe, Bartolomé, Judas Tadeo, Jacobo el menor, ¿verdad? Estos son un poquito menos conocidos, pero que hay un propósito en ellos. El Señor los escogió con un propósito. Entonces estos 4 discípulos nos cuentan, que nos presenta la palabra y que nos presenta a través de los evangelios, nos muestran que nada es sin propósito, que si el Señor a usted le dijo y lo escogió para ser discípulo y le dijo sígueme, es porque hay una intención en ello, y podemos verlo reflejado en cada uno de los discípulos. Entonces
estos 4 discípulos tenían un rol específico y a través de ellos y con ellos llegó la palabra de Dios al mundo. Recordemos que ellos llevaron la palabra del Señor a todos lados. Y así fue como se empezó a esparcir el evangelio. Y hoy lo tenemos con nosotros. Entonces, vamos a dividir nuestro tiempo en estos 4. Así que vamos a arrancar. Primero, vamos a empezar. Nos vamos a ir a Marcos 10, 16 al 19, ¿verdad? Porque estamos hablando de estos 12. Entonces ya Marcos 10, 16 al 19 nos está dando como esta lista. La división está hecha con base a la lista, ¿verdad? Con base a esta lista, justo Marcos 10, 16 al 19. Entonces, si usted lo tiene ahí, dice: estos son los 12 que él nombró. Él, Jesús, ¿no? Él nombró Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Zilote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces, si ven, hemos ido siguiendo esta lista en cómo fueron presentados. Creo que el orden de presentación es como los hemos ido estudiando y es como los hemos ido viendo. Entonces, ya estudiamos los primeros 8. Vamos con Jacobo el menor, o Santiago el menor, o Jacobo el hijo de Alfeo, ¿verdad? Entonces, primero, fun fact. Este es un fun fact muy bueno, ¿verdad? De que porque Jacobo es lo mismo que Santiago. Entonces, no solo con este Jacobo el menor, sino cada vez que pensemos en Santiago, en la traducción literal es Jacobo, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Jacobo es lo mismo que Santiago y uno dice, pero es que ni se parecen. Es como, no tiene, o sea, como decir Carlos y Charlie, o sea, tienen una similitud, pero Jacobo y Santiago pasaron por un proceso similar. Resulta que Jacobo, en la traducción griega o el nombre griego, la pronunciación es Jacob, ¿sí? Jacobo, Jacob. Entonces, en la traducción griega, Jacob, 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 Jacob. Cuando migramos del griego al latín en la historia, ya no era Jacob, era Iago, ¿ok? Jacobo es Jacob, Iago. Cuando dentro del latín y dentro del desarrollo de la Iglesia Católica se empieza a santificar a los discípulos o a los apóstoles, pues entonces quedó el santo Jacobo. Sant en latín, Sant Iago, ¿ya? Entonces, esto quiere decir santo Jacobo. Entonces, Sant Iago, y luego pues en la latinización de todo terminó el nombre Santiago, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlos intercambiados. Jacobo y Santiago son lo mismo. Entonces probablemente me van a escuchar a través del relato que digo Jacobo y después digo Santiago, pero me refiero exactamente a la misma persona. Entonces, si su nombre es Santiago, ya sabe de dónde viene su nombre, es Santiago, ¿verdad? Y Jacobo, pues ya sabemos que viene de Jacob. Y incluso del griego y del hebreo. Entonces, fun fact terminado. Y si no aprendieron nada de esta noche, por lo menos se quedan con esto. Pero bueno, entonces me van a escuchar. Entonces cuento esto porque me van a escuchar a veces. Mi mente se va con los dos, ¿ok? Entonces, este Jacobo, el que vamos a hablar, Jacobo, el hijo de Alfeo, que lo menciona así en la lista, también lo encontramos como Jacobo el menor, o Santiago el menor, o Santiago el hijo de Alfeo. Ya cualquiera de los 4 hablamos de la misma persona.
Cuando a mí me llama mucho como las cosas que utilizan, porque no conocemos mucho de Jacobo, el hijo de Alfeo, pero sí conocemos dos maneras en las que se referían a él. Y me llamaba muchísimo la atención, porque de hecho ni siquiera vemos él no estuvo presente en las escenas determinantes, como las escenas más conocidas. Cuando hablo de determinantes me refiero a las escenas más conocidas. No fue un discípulo destacado, tipo como Tomás. Saben si estuvo Andrés, Juan, Pedro, Santiago el mayor, ¿verdad? Que es Jacobo el mayor. Entonces, vemos como estos discípulos que sí estaban como en momentos determinantes, pero de Jacobo, el hijo de Alfeo, no conocemos mucho más que les decían hijo de Alfeo o Jacobo el menor. Entonces, hay una cuestión muy importante y es que los apodos nos transmiten más de lo que nosotros pensamos. Los apodos nos transmiten mucho de la persona. Entonces, por ejemplo, yo con mis jugadores, cuando hago el primer acercamiento y hago como mi primer cuestionario de rellenar datos, la primera pregunta es, hey, ¿cuál es tu nombre completo? Y la segunda pregunta es, ¿tienes algún apodo? Porque eso a mí, como psicóloga, ya me da mucho de entendimiento de por qué te llaman así, por qué ese apodo y quién te lo puso. Entonces ya más o menos voy entendiendo el contexto, el carácter de la persona, ¿verdad? Porque los apodos van según lo que nosotros vemos de la persona. Entonces, con estas dos cosas, el hijo de Alfeo y el menor nos dicen varias cosas. Entonces, primero, nos llaman Jacobo el menor. Y esto es una mención importante. La Biblia no nos cuenta muchas cosas, pero las que nos cuentan tienen un propósito. Entonces, ustedes pueden a veces leer y preguntarse, decir, pero ¿y por qué me menciona el color de la camisa o el color del vestido? O sea, ¿qué sentido? Pero no me menciona el nombre de esta persona, ¿verdad? Entonces es por eso, porque hay un propósito en mencionar el color y no el nombre. Entonces, en estos detalles que menciona, el propósito es darnos a entender algo. Entonces, el que sea el que nos diga que es el menor es una mención bastante importante, porque este apodo podría parecer como algo como despectivo, ¿saben? Al menos se puede sentir así como, Santiago el menor. Entonces la idea que automáticamente nosotros tenemos es que era como menos importante, ¿verdad? Entonces puede ser que lo disminuye, pero en realidad esto es algo que lo distingue a Jacobo, no lo disminuye. Entonces, ser apodado el menor, como les decía, se puede sentir así como malo, como hacerlo de menos, y en realidad solo nos está mostrando que quién era Jacobo y la intención de Jesús. Cuando nos dice el menor, no sabemos específicamente, porque como les digo, no nos menciona mucho de este discípulo, pero el apodo de el menor no sabemos específicamente a qué se refería, pero a través del estudio de la palabra y la historia podemos identificar que era o porque como tenemos dos Jacobos en el grupo, entonces había que diferenciarlos. Entonces uno era mayor en cuanto a edad y este era menor. Entonces ya nos empieza a dar como un poco de intención de quiénes eran mayores en el grupo y quiénes eran menores. Los discípulos, solo otro fun fact, los discípulos, solo para que tengan una idea, tenían entre 14, que era el más pequeño, era Juan, entre 14 y 26, 28 años, que era Andrés, ¿verdad? Que era el mayor, porque era el hermano mayor de Pedro. Luego el siguiente era Pedro, que tenía como 20, 22 años por ahí, no menos. Y luego los demás estaban en este rango de 14 a 20 años. Entonces, ya más o menos nos pone en perspectiva como en qué posición también estaban ellos culturalmente y en qué posición estaban mentalmente y de personalidad y muchas cosas, conociendo la edad. Pero bueno, también puede ser porque era el menor, porque era más pequeño de estatura, ¿sí? Entonces era el menor como de chaparro, como nosotros diríamos, hey, ese es el chaparro, ¿verdad? Entonces, porque era pequeño de estatura, o también era porque tenía algún problema físico. Entonces, esto
es como una de las teorías más fuertes, y es que él tenía algún problema físico y que por esto, recordemos que las personas con discapacidades en la época romana se les consideraba como menos. Entonces, lo que era menor, lo que nos estaba diciendo es que había alguna discapacidad con él. Entonces, es una de las teorías más conocidas y es una de las teorías como más... como más aplicadas, ¿ya? Pero no lo sabemos con certeza, lo vamos a averiguar cuando usted y yo estemos en el cielo y lo conozcamos por allá. Pero ya nos empieza a decir como un poquito de cosas, ya sea que sea por su edad, por su estatura o por alguna cuestión física. Lo que sí sabemos es que Jacobo estaba en algún tipo de desventaja social. Para una estructura donde la parte social es muy importante, donde con base a su estatus social tenía privilegios, incluso de salud, de vida, ya nos pone en contexto que Jacobo era una persona que venía de una situación complicada en cuanto a aceptación social y entre el cuidado comunitario. Si era porque era pequeño, burlas; si era porque tenía alguna discapacidad, repudio; o si era porque era el menor de edad, era como el sentido normal de cuidarlo. Y un niño, ¿quién le va a hacer caso a un niño? Pero sobre todo cuando son este grupo de adolescentes, que para nosotros son niños, pero en aquel momento pues sabemos que tenían una vida un poco más de adultos. Entonces, independientemente de eso, nos muestra que el que Jesús lo haya incluido en el grupo de los 12, de aquellos discípulos cercanos a él, de todos los que han estado, que lo acompañaron a él en su ministerio, que se llenaron del polvo de los pies de su maestro, incluyó a alguien que no pareciera que se lo merecía, o quien capaz creía que no lo merecía, ante los ojos de otros, claramente, ¿verdad? No ante los ojos de Jesús. Ante los ojos de Jesús, él se lo merecía. Pero ante de los ojos del mundo y la sociedad no lo hacía. Entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se lo merece? Entonces, con un apodo nos dice muchísimas cosas. También hay una cuestión interesante, porque nos presenta a Jacobo o a Santiago, el hermano de Juan, como hijo de Zebedeo. Y a este Santiago, a este Jacobo, nos lo presenta como hijo de Alfeo. Son los únicos dos que se les menciona que es hijo de. Entonces, hijo de Alfeo es muy interesante porque no sabemos quién fue Alfeo, pero sí lo diferencia de Zebedeo. En cambio, Zebedeo sí sabemos quién era, y sabemos que era conocido. Sabemos que tenía un estatus económico bueno, ¿verdad? Dentro de lo que ellos eran. Pero de Alfeo no lo conocemos. Entonces también nos está transmitiendo en esta diferencia que uno era conocido y el otro no. Entonces nos muestra nuevamente como esta desventaja social en la que podía estar este Jacobo. Jesús quiso que este hombre, que venía como de un background, un trasfondo más complicado, fuera silencioso, pero que fuera parte nuclear, central, fundamental del movimiento cristiano del siglo I, del ministerio de Jesús. Que esta persona, que ante los ojos de la sociedad no valía, no tenía capacidades, ni sus papás eran conocidos, fuera una parte determinante del ministerio de Jesús. No sabemos muchísimas cosas de Jacobo. No sabemos cómo lo llamó. No sabemos, o sea, sabemos cómo llamó a Pedro, cómo llamó a Andrés, cómo llamó a Juan, pero no sabemos cómo llamó a Jacobo. No sabemos de su rol, no sabemos qué rol específico tenía. Sabemos que
Judas Iscariote, por ejemplo, era el tesorero, Pedro era el líder, pero no sabemos cómo era él, no sabemos su rol, no sabemos de sus acciones, ¿verdad? Tampoco, como les decía, no fue parte de las escenas determinantes que nos cuenta el Evangelio, entonces no sabemos específicamente qué cosas hizo, pero sí sabemos que fue y sanó, sabemos que fue y predicó la palabra, sabemos que él fue llamado a ser apóstol y a llevar el Evangelio. Eso lo sabemos. Entonces sabemos que Jesús lo escogió entre muchos que podían estar capaz en una situación mejor que él. Sabemos que fue escogido para estar en ese círculo cercano de Jesús. Sabemos que fue testigo autorizado de la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Y creo que para mí eso es suficiente para entender que este Jacobo, este Santiago, si bien socialmente podía ser el menor, creo que era el más grande de todos, ¿verdad? Aunque no tenía mucho reconocimiento, Jacobo siempre estuvo ahí y siempre fue fiel. No lo conocemos por algo negativo, no lo conocemos porque haya sido malo, a pesar de que venía de un trasfondo muy complicado. The Chosen, la serie de The Chosen, decide poner a este Santiago con un problema físico, el cual él renquea, ¿verdad? Pero vemos que él siempre fue fiel y que siempre deseó conocer y estar ahí cerquitita de su Mesías. Era tal su fidelidad que la asignación que le asignaron a la hora de que dijeron, bueno, vámonos a llevar la palabra a estos lados, vos te vas para acá, vos te vas para acá, vos te vas para acá, cada quien. A Jacobo le designaron Siria. Él se fue para Siria una vez que el Señor resucita y asciende y se empieza como a llevar todo el evangelio. Entonces él se va para a Siria, y en Siria él cubre una ruta comercial muy importante. Entonces le habla a 3 grupos. Imagínense una persona que siempre fue, que su apodo es el menor, ¿verdad? Lo que fue socialmente no aceptado, y le toca ir a hablar a Siria de un tipo que murió, que hizo milagros, que resucitó y que es el Mesías y que nos da salvación y que lo único que necesitamos es creer en él e intentar convencer a la gente desde su posición social. Y él dijo, claro que sí, ahí estoy, ahí voy. Wow, ¿verdad? Esa convicción que él tenía, esa fidelidad, esa devoción por Jesús es envidiable. Y él le habla a 3 grupos de personas. Le habla a creyentes que estaban como, que venían como fortaleciendo su fe en el crecimiento y el desarrollo. Le habla a judíos para convencerlos, pero también te habla una cultura mixta de una ruta comercial. Aquí él encontraba de todo, ¿verdad? Había un politeísmo bastante arraigado en ese momento, como sabemos, en la cultura romana, y él a él le hablaba y él en ningún momento se achicó. De hecho, Jacobo muere como mártir. Jacobo, que tampoco sabemos específicamente cómo murió, la teoría como más conocida y los historiadores donde más se basan es que fue apedrado. Hay varias teorías de dónde fue apedrado, pero por eso creen que es la más fuerte, porque de todas las posibles causas de muerte de Jacobo como mártir, eso sí está seguro. Lo que sí sabemos es que sí murió como mártir. Lo que no sabemos es cómo fue ese martirio. Hay una teoría que dice que fue crucificado, pero en su mayoría las teorías dicen que fue apedrado. Unos dicen que fue apedrado en Jerusalén, otros dicen que fue apedrado en Siria, otros dicen que en Egipto. El punto es que el tipo murió apedrado como mártir. La manera de morir está de más. Lo que sí sabemos es que murió como mártir amando a Jesús, amando a aquel hombre que le creyó en él y que le dijo, vos podés ser como yo. La devoción de Jacob nos muestra de un discípulo, nos muestra un discípulo fiel por el reconocimiento que el Señor le había dado.
eh, lo que nos muestra que pueden llegar mis acciones a importar más de lo que aquellos otros ven, ¿verdad? Jacobo fue firme, fue fiel, fue obediente, fue constante, fue discreto. Él no necesitó que hablaran de él no necesitó que se conociera mucho de él. Él lo que necesitó fue creer en él y llevar la palabra del Señor. Y eso es algo que nos muestra el ejemplo del discípulo, de que yo no necesito como discípulo que estén hablando de mí, wow, mira lo cool que sos, lo que haces. Yo lo que necesito es hacer. Yo lo que necesito mostrar es que mis acciones sí cuentan. Entonces, Jacobo nos deja este regalito bonito. Y qué bonito como encontrar tantas cosas solo con un apodo, ¿verdad? Así que pónganle atención mucho a los apodos. Vamos al siguiente discípulo. Este es Simón el Celote. Este creo que sí lo conocemos un poquito más por lo que conocemos de los celotes. También lo podemos conocer o lo podemos encontrar como Simón el Cananeo. Pero ojo aquí, porque sea cananeo no significa que es que venga de Canaán. Aquí es una cuestión lingüística. Aquí viene, es porque la traducción de cananeo viene del arameo Canán, que significa celoso o ferviente, que es literalmente lo mismo que significa celote. Entonces, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. La Biblia simplemente nos quiere confundir. Nos muestra como estas dos versiones. Lo conocían en el mundo arameo como celote, como Canán. En él vemos la representación del movimiento de los celotes. Muchos ya conocen que era un movimiento político, religioso, extremista, pero full extremista, ¿verdad? Ellos defendían el nacionalismo judío, pero puro. Ellos eran antirromanos, completamente antirromanos. Ellos estaban dispuestos a la violencia por defender el judaísmo, por defender el pueblo y estar en contra de Roma. También estaban obsesionados con la pureza, pero obsesionados que lo tenían aquí enfrente, ¿verdad? Y ellos justificaban esta violencia y todos sus actos porque creían que Dios legitimizaba la insurrección. No sabemos de él cómo fue llamado, pero sí sabemos que su identidad al momento que lo identifica, y de nuevo similar a lo que pasa con Jacobo el Menor o el hijo de Alfeo, sabemos que al llamarlo Simón el Celote, el que nos diga que era celote, es porque su identidad estaba marcada en una línea ideológica completamente radical. Y me encantaba estudiar de él porque vivimos en un mundo donde estamos radicalizados completamente en ideologías. Y nos vamos a encontrar con ideologías LGBT, ideologías feministas, ideologías religiosas, ideologías políticas, completamente radicales. Y tenemos un ejemplo de uno de ellos, de uno similar a ellos, en la Biblia. Pero déjenme les cuento un poquito más para que vean cómo se va relacionando con nuestro mundo actual. Porque había algo bien cool que nunca había pensado, y es que tenemos a Simón el Celote, que es completamente antirromano, completamente projudío, radical, dispuesto a hacer muchas cosas, versus Mateo. Mateo, el cobrador de impuestos, pro Roma, conocido como traidor. Y vino Jesús y dijo, los quiero a los dos aquí conmigo, ¿verdad? Y Jesús une a este tipo en contra de manera radical con Roma y une a otro tipo que le dio su lealtad a Roma. Y me parece increíble lo que hizo Jesús. ¿Lo vieron? ¿Verdad? Jesús
llama a estos dos y nos muestra que no importa tu ideología, pueden haber ideologías encontradas. Lo que nos importa es qué haces con esa ideología. ¿Te rendís a los pies del Mesías? No importa si estás pro o en contra, no importa si sos radical cristiano o radical ultraderecha o radical pro vida o sos radical pro aborto, sos radical izquierda, sos radical ateo. El Señor nos puede llamar a los dos y a los dos nos puede transformar según nuestra disposición de poner nuestra vida a sus pies. La verdad de Jesús une dos mundos completamente contrarios en el amor de Dios. Los une a los dos, los junta, los mueve, los hace ser familia, los hace estar juntos, los hace cambiar de perspectiva. Jesús transforma a Simón el celote. Y si Jesús transforma a Simón el celote, yo tengo mucha esperanza en todos aquellos ateos, en todos aquellos que están a favor del aborto, que son pro LGBT. Yo tengo mucha fe en que el Señor transforma y va a transformar los corazones de estas personas, porque Simón el celote fue transformado. No cambió su personalidad, ¿verdad? No habla de esto. El cambiar no es que vos seas diferente, no apaga lo que sos, ¿sí? Simón siguió siendo Simón. Esa misma devoción, esa misma radicalización, podríamos llamarlo, lo usó, esa pasión, no vamos a llamar mejor pasión, me gusta más la palabra pasión, usó esa pasión, ese motor que lo hacía mover, pero para el reino de Dios. Entonces Simón nos prueba que uno puede ser discípulo y seguir siendo nosotros. A veces pensamos que la vida cristiana, al momento de convertirme, a convertirme a ser discípulo, tengo que automáticamente ser yo. Entonces conozco gente que es súper extrovertida y que es súper habladora y que es como y que hace chiste de todo, pero que se les ha enseñado que en la iglesia tienen que ser completamente serios y no hablar y no decir nada. Cuando el Señor va a utilizar eso que Él te dio como personalidad para llegar a muchos, porque va a haber mucha gente que se va a sentir así, o va a haber mucha gente que se va a decir como no, yo no pertenezco a un lugar tan serio como la iglesia. Y empezamos a decir, bueno, Señor, cuando me componga llego, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, no importa incluso que hayamos hecho antes, no, yo como voy a ir a la iglesia si vieran todos los pecados que he cometido, ¿verdad? Se quema la iglesia en cuanto entre. Y conocemos a mucha gente que pone como constantemente estos peros para no llegar a Dios, pero es que siempre hay una manera de llegar a Dios. Y yo siempre, y lo tengo más que comprobado, que el Señor lo único que necesita es un corazón dispuesto. Y que si usted tiene un corazón dispuesto, Él lo va a transformar sin que usted se pierda de lo que usted es. Su personalidad, Dios la creó y Dios no se equivoca. Entonces, ¿cuántas veces, verdad, escuchamos esto de que me voy a hacer cristiano, pero primero voy a disfrutar, ¿verdad? Entonces, estas son personas que en realidad lo que les gusta es el pecado. Porque esto, al convertirme, yo no pierdo mi personalidad, no pierdo lo que yo soy. A veces pensamos que hay una vara del cristiano, una vara del discípulo que está como aquí y que es estándar, que es aquí, que es, si usted no llega a este nivel no puede ser discípulo. Y no es un nivel estándar, sino al contrario, es adaptable a su personalidad. Claro, hay una cuestión que hay que respetar, la vara existe, ¿sí? No nos vamos a perder de eso. Pero no tiene el propósito de que todos seamos iguales, sino que nos unamos en Él, ¿sí? El propósito es de que usted es discípulo, ¡uy, yo también! Compartamos. No de, ay, yo soy más loca, voy a ir a irme allá a la disco a discipular. Pero no se trata de eso, sino la vara existe, pero es para unirnos. Compartamos, leamos,
tus dificultades son las mías. ¿Ok? Entonces, esta vara, Simón la alcanza, es discípulo, es apóstol, ¿verdad? Y la vida de Simón, pues, fue eso, la pasión que él tuvo por Jesús y cómo transformó su pasado, cómo lo transformó a él, siempre siendo él. Y por esto Simón también fue mártir, ¿verdad? Simón fue a predicar a Persia. Fue a predicar a Persia y murió por la causa correcta. Él iba a morir por la causa de los celotes. Y ahora decidió morir por la causa correcta. No por venganza, Roma, ni porque ellos estamos oprimidos, sino por la verdad de Cristo, por el amor que le tenía, porque él sabía que estaba muriendo por la verdad de que el Mesías dio la vida por cada uno de nosotros. Y por eso decidió morir. Entonces Jesús transforma, no importa la ideología, no importa las creencias políticas, no importa el pasado. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Y Simón el Zilote nos demuestra esto. Él tenía un corazón dispuesto y rindió ese corazón a los pies de Jesús. Así que ya tenemos dos. Jacobo el menor o el hijo de Alfeo y Santiago el Celote. Vamos ahora con los últimos dos. Vamos a empezar con Judas Tadeo. De este, debo admitirles que antes de este estudio no lo conocía, ¿verdad? Pero me gustó mucho esta parte de Judas Tadeo. Porque de nuevo, los apodos, les digo, los apodos. También lo vamos a conocer a Judas Tadeo como Judas Judas Leveo, ¿verdad? Tadeo es como un juego de palabras en cuanto a Leveo. O Judas el que no es Iscariote. Ya, entonces así también lo vamos a encontrar en la palabra. Cuando hablamos de Judas Tadeo o Leveo, se refiere a lo mismo. Significa hombre de corazón. Los apodos, gente, les estoy diciendo. Entonces, Judas Tadeo Leveo era el hombre de corazón. Este era un hombre que tenía un corazón increíble. Entonces, al contrario del Iscariote, del otro Judas, nos muestra un Judas que habla de el corazón, que es todo corazón, que sus intenciones son de corazón y que no tiene una mala intención, a diferencia de Judas Iscariote. Entonces, no sabemos cómo fue llamado tampoco, no nos menciona la palabra cómo fue que el Señor se lo encontró, pero al ser de los 12 sabemos que Jesús lo escogió. Y de nuevo, si Jesús lo escogió, para usted y para mí debe ser suficiente. Lo único que sabemos de él, y de él sí nos habla un pedacito la palabra, sí conocemos algo de él. Lo que sabemos de él es todo lo que necesitamos, y con este pedacito les voy a enseñar cómo podemos verlo. Entonces nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 22. Juan 14, 22. Lo voy a buscar por aquí. Aquí lo tengo. Juan 14, 22 dice: Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Una pregunta es suficiente para conocer a Judas Tadeo y entender por qué se le llamaba el hombre de corazón. Nos dice 3 cosas centrales. Primera, esta pregunta. Tenía confianza suficiente para preguntar, ¿verdad? Sabía que podía preguntarle a Jesús sin intimidarse o sin creer que Jesús iba a molestarse o incluso pensar que cualquier pregunta, ay, no, ¿por qué me estás preguntando esto? O sea, él se sentía en un lugar seguro donde sentía que podía hacer sus preguntas. Como alguien que le encanta preguntar, como ya saben, soy súper preguntona. Mal de psicólogo, digo yo, pero bueno, soy preguntona. El sentirse en un espacio donde pueda preguntar por X o Y motivo es muestra de
que había mucha confianza, había mucha unidad y que él lo hacía desde una intención de decir, hey, me siento bien y quiero preguntar porque quiero saber. Entonces, esa me lleva a mi segundo punto. Él buscaba entender, quería entender la lógica del porqué de lo que le estaba diciendo el Señor, no seguirlo a ciegas. Él no quería solo por lo que lo había visto. Él quería entender porque quería seguirlo, porque tenía sentido, porque era lógico. Entonces, como alguien que necesita mucha la parte lógica y entender los porqués de Dios, ¿verdad? Aunque a veces su respuesta sea ¿por qué no? O ¿por qué sí? Y es tú. Pero también él es capaz de explicarnos la lógica si nosotros estamos listos para entenderla. Entonces, no se trata de seguir a ciegas, sino de seguir porque tenemos sentido. Entonces, creo que también nos muestra que dentro de esa pregunta él tenía la libertad de preguntar porque quería entender, y el Señor entendía que no lo estaba haciendo desde un lugar de cuestionarlo, de que estaba mal, de, hey, pero ¿y por qué a nosotros sí y a ellos no? Sino al contrario, de, no entendía esto porque solo a nosotros, ¿saben? Y eso muestra, 3, que tenía un corazón pastoral. La pregunta no era para cuestionar, sino por la intención de que otros lo vieran. Juan no, Judas, tenía la intención de, hey, yo quiero que los demás también te vean. Entonces por eso le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Entonces, Judas Tadeo fue un discípulo analítico, me gustaría llamarlo analítico, y que mientras lo estudiaba me hizo dudar si Tomás seguía siendo mi discípulo favorito por esto. Pero también fue un discípulo sin temor a preguntar, sin temor a acercarse, sin temor a querer entender a Dios, con la intención de saber, de entender, de saber si ese era el camino correcto y que él lo quería seguir porque era lo que él de verdad creía y no porque había visto milagros y se había impresionado. Entonces Judas Tadeo nos muestra que un verdadero discípulo se atreve a buscar, se atreve a preguntar incluso a Jesús, de que no se queda con esa última palabra, de que no solo se queda con él porque sí, sino que, hey, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás haciendo? Pero también aprender a saber con su respuesta el, ok, está bien, te sigo. Judas Tadeo predicó en Mesopotamia, en Armenia y en Persia. De hecho, en Persia estuvo junto a Simón el Celote y murió junto a él como mártir. En Persia no sabemos cómo murió, pero sí sabemos que estaban juntos. Imagino que estaban juntos predicando la palabra y pues ahí quedaron, ahí murieron. Murió por convicción, murió con pleno entendimiento de lo que Jesús es real. Murió porque era la verdad y murió por convicción, porque él decía, sí, ahí es. Entonces, eso es lo importante de Judas Tadeo, ¿verdad? De que lo que nos muestra como discípulos es que nosotros podemos preguntar, debemos preguntar no por cuestionar, sino por saber, por el entender, por el querer escudriñar las razones, porque el Señor sí nos las va a decir. Así que ya vimos estos 3 y pasamos a nuestro último, Judas Iscariote. Judas Iscariote, que es un tema de conversación hace unas semanas o hace como un mes, ¿verdad? Estuve con ustedes predicando sobre él. Me parece uno de los discípulos de los que más podemos aprender, porque fue un discípulo que nunca entendió el mensaje de Jesús, no importa qué tan cerca haya estado. Fue escogido aún sabiendo que sería traicionado. O sea, Jesús lo escogió aunque sabía que lo iba a traicionar.
¿cómo sabemos que Jesús ya sabía? Bueno, uno es Dios, ¿verdad? Y Él lo sabe, pero también nos lo menciona en la palabra. Entonces nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Están al final, los últimos versículos de ese capítulo. Entonces nos vamos a Juan 6, 70 y 71. Y dice: ¿no los he escogido ya ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Entonces aquí ya nos está diciendo que él ya sabía, ¿verdad? Y les dice, y él les dijo, o sea, hey, no lo escogí a ustedes 12. Había una discusión antes, pueden leer el capítulo antes, es muy bueno. Pero le dice, o sea, estaba como una discusión ahí con unos discípulos que lo abandonaron porque no entendieron tampoco, ¿verdad? Y entonces Jesús estaba como, hey, ¿verdad? No lo escogí a ustedes también, pues, que ustedes también me van a dejar. Yo lo escogí a ustedes, aunque sé que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, en Judas había mucha confianza, a pesar de que se sabía que se iba a traicionar. De nuevo, con saber que Jesús lo escogió, es suficiente para mí, para usted, saber que había un propósito con él. Sabemos cuál es el propósito. Gracias a Judas Iscariote, usted y yo tenemos salvación. Porque pues su traición era necesaria. Lastimosamente no era la forma. Él pudo haber manejado las cosas de manera diferente, pero tenían que pasar así. Entonces, Jesús había puesto en él mucha confianza. Sabemos que podía administrar, sabemos que manejaba las cosas de la logística de los 12, porque también manejaba la plata, ¿verdad? Era el tesorero. Y que estaba presente porque cuando los manda a preparar la Pascua, cuando estaban con María Betania, él estaba organizando lo que se iba a dar de ofrenda para Pascua. Entonces sabemos que estaba muy involucrado en la parte como administrativa, logística del ministerio. Judas fue el discípulo que más cosas vio, que más cosas vivió, que más cosas experimentó, y aún así traicionó a Jesús. Para mí, como les dije en aquel momento en la prédica, con una buena intención, su intención era acelerar el proceso y decir, él de verdad creía que Jesús, él sí entendía, creía muy en su corazón que Jesús era el Mesías, y que iba a lograr hacer las cosas, pero partió de que todo lo que él hizo al final lo hizo porque quería hacer su voluntad. No como Jesús le había dicho, así, ¿cómo que vas a morir? No. ¿Cómo que te van a tratar mal? No. ¿Cómo que no? No, yo me encargo de que eso no pase. Y así fue, ¿verdad? A diferencia de Judas Tadeo, que él quería entender, no solo saber, Judas Iscariote solo sabía, no entendía. Sabía que Jesús era el Mesías, pero como no fue como él quería, entonces yo me encargo de que esto pase. Jesús no estaba construyendo el reino que él quería ante sus ojos. Entonces esperaba a un revolucionario que llegara y que con su espada y causara guerra y todo. Y se encontró con un hombre que se entregaba. Esperaba una victoria y lo que vio fue sufrimiento. Esto ya empezó a dar oportunidad, esta creencia, esta de yo me encargo, abrió la puerta para que el enemigo entrara. Y como lo vemos en Lucas 22:3, nos vamos a ir rapidito a Lucas 22:3. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Judas es la advertencia. Si hasta este momento hemos tenido ejemplos en todos los discípulos y hemos visto cómo cada uno de ellos nos va mostrando cómo ser discípulo y cómo poder crecer y cómo ser mejores, Judas es nuestra advertencia. Judas es el que nos muestra que es posible
caminar con Jesús sin entregar nuestro corazón. Que usted hoy se puede llamar discípulo y mañana traicionarlo. Si abrimos una puerta, una pequeña puerta es todo lo que necesita el enemigo para hacernos traicionar a Jesús. Al final por eso se suicida, ¿verdad? La muerte de Judas fue suicida. Tenemos dos versiones, pero son como parte 1, parte 2. Y él se suicida al final por remordimiento, no por arrepentimiento, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces como predicas sobre esto. Entonces, Judas también nos recuerda que en estas cosas pequeñitas, en los detalles, es como abrimos la puerta al enemigo. Judas fue escogido como todos los otros discípulos. Fue tomado en el círculo cercano. Se le dio las responsabilidades incluso más grandes. Vivió todo junto a Jesús. Fue discípulo y apóstol. Sanó. Judas hizo milagros. Judas levantó paralíticos. Judas fue parte de los 12. Y aún así quedó atrapado en el arrepentimiento. Y por eso se suicida. Y por eso traiciona. Y por abrir esa puertecita, eso fue suficiente. Por eso les digo como que Judas es una advertencia para todos. Usted puede caminar y ver y sanar y hacer y predicar y todo lo que sea. Pero si usted no está alerta, si usted no entiende, no solo sabe, entiende la palabra del Señor y lo que el Señor es, el enemigo se aprovecha. Y es muy fácil darse la vuelta. Hoy podemos decir somos discípulos y mañana las cosas pasan. Así que los animo a estar alertas. Los animo a preguntar como Judas Tadeo. Los animo a no dejar de ser ustedes y con esta convicción que ustedes tengan, con lo que ustedes son, dejarse ser transformados por Jesús, como Simón el Celote. Los animo a que, como Jacobo el menor, no necesiten tener reconocimiento para poder hacer grandes cosas. Aunque el mundo les diga que ustedes no son suficientes, Jesús los escogió. Y para eso, para mí, para ustedes deben ser suficientes. Así que con esto terminamos este estudio de los 12. Continuamos, no terminamos todavía la perspectiva. Todavía nos quedan un par de semanas más. Así que si necesita hacer un recap, volver a ver, tiene los videos ahí en YouTube. Y si no, los esperamos el siguiente miércoles. Espero que este tiempo haya sido de provecho y les dejo ese reto. Les dejo ese reto de estos 4 hombres que nos muestra la palabra y que el Señor los escogió con un propósito para mostrarnos a nosotros cómo ser discípulos. Así que nada, buenas noches, nos vemos el domingo y nos vemos el miércoles en la siguiente perspectiva. Chao.